Muy buenas tardes, Dios los bendice nuevamente para nuestro estudio de los miércoles. El día de hoy nos toca ver el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el rollo y el cordero. Espero que vayamos avanzando un poquito en esto. Si tienen alguna duda de los capítulos previos, mándenlos por favor en un mensajito ahí en la página y con todo gusto les responderemos a la brevedad. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Rogamos de tu sabiduría, precioso mío, hermoso mío, para avanzar, caminar y llenarnos de tu presencia. Te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría del espíritu apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial, para poder entender integralmente lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos que tu bendito Espíritu Santo nos cuide, nos guarde, nos llene y nos permita entender todo aquello que necesitamos tener, Padre Santo, para avanzar y crecer de acuerdo a tu hermosa y preciosa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios, verso 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro muy probablemente puede ser el libro de la vida, pero es importante que sepamos que para poder ver esto, el apóstol Juan tuvo que subir al cielo, al tercer cielo, estar en la presencia del Padre y visualizar esta situación. Y muy probablemente es el libro de la vida, porque el único que puede poseer la capacidad para abrirlo, para moverlo, es el Señor Jesucristo. Y dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Esto me llama mucho la atención, porque nosotros cuando compramos un libro, el que ustedes gusten, el libro trae escrito dentro de las hojas cualquier cosa, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero en la portada también trae escritura. ¿Por qué aquí el apóstol Juan manifiesta que el libro estaba bien en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos? Esto nos habla de un libro muy importante, porque en la antigüedad los reyes, con el anillo que tenían, lacreaban, así se llama, enceraban, ponían el sello, para que no fuera abierto y no fuera vulnerado un mensaje, una carta o un escrito que se enviaba a otro reino o a alguna otra parte, para hacer valer la fidelidad de lo que estaba escrito en esa carta, en ese libro, en ese rollo. Entonces nos habla de 7 sellos, pero es bien importante que nosotros entendamos que de la diestra de Dios es en donde se maneja lo que es el poder divino. ¿Por qué dice usted eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero resulta ser que estaba sentado en el trono. La Biblia nos dice que el Padre está en su trono de gloria y que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces, al final del día, el que está sentado en el trono, en este caso, es el Padre. ¿Por qué? Porque es el que está poseyendo el libro, porque es el que lo tenía en su mano derecha. Y tenía escritura por dentro y por fuera. Esto nos habla de 2 aspectos muy claros, lo interior y lo exterior. Pero espiritualmente, cuando hay escritura, nos habla de designios, nos habla de mensajes, nos habla de situaciones que van a acontecer. En este caso, van a acontecer un sinnúmero de circunstancias. ¿Y por qué estaba sellado con 7 sellos? Porque el Señor es perfecto, y al sellarlo 7 veces, nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, así empieza, los sellos. Y esto nos va marcando los sellos que se van a ir abriendo en el tiempo
manifestado por Dios, que el que lo va a ir haciendo es el Señor Jesucristo, porque no hay otro digno para hacer eso. Y ahora bien, es importante saber que quienes sellaban las cosas eran los reyes. Esto es la autoridad, quien tenía poder. Por eso cuando Daniel es metido en la fosa de los leones, le obligan los sátrapas y los gobernadores a que pusiera sello en la piedra para que no fuera movida, pero resultó ser que Dios lo guardó. Ahora, este sello, pongamos en el caso del foso de los leones con Daniel, pues todos pusieron su sello para que no hubiera violación al edicto que se había determinado. Les voy a leer el verso 17 del capítulo 6 de Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Esto es para que Daniel no se fuera. Hay una situación que es bien importante que tenemos que entender, que los discípulos le preguntaron al Señor los tiempos. Dice lo siguiente en Mateo 24:3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le están pidiendo el tiempo en el que serán, las señales que habrán, o la señal, y del fin del siglo, cuándo iba a acabar esta situación. Y entonces el Señor da un sinnúmero de explicaciones ahí en Mateo 24 en relación a esta circunstancia, porque es bien importante que entendamos que el Señor, cuando les responde, les empieza a decir un sinnúmero de cosas. Y dentro de esto nos damos cuenta que entre el versículo 8 y el versículo 9 dice lo siguiente: y todo esto será principio de dolores. Punto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese ínter es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia novia. Por eso los discípulos pidieron señales para saber qué tenían que hacer, pero están bien determinadas, eso ya lo veremos en otro estudio, las señales del arrebato de la iglesia, porque ese arrebato de la iglesia tiene señales, requisitos y eventos, o eventos, señales y requisitos, como lo quieran ver, es lo mismo, y hay que conocerlos para poder tener acceso a ese arrebatamiento de la iglesia novia. Hay mucha gente que dice conocerlos, pero sus conductas nos enseñan o nos muestran que no los conocen. Porque quien realmente tiene temor de Dios, y me refiero esto al respeto a Dios, es temeroso de Dios, se comporta correctamente en todo tiempo, momento y lugar, sabiendo que el arrebato de la iglesia puede ser en cualquier momento, en cualquiera. Vamos al verso 2 de Apocalipsis 5. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es el digno de abrir el libro y desatar los sellos? Este ángel pregonaba, gritaba. Yo me acuerdo que en las películas antiguas mexicanas pasaba un vigilante que le llamaban el serenero, y que gritaba las 7 de la noche y sereno. Eso era pregonar. Y pasaba cada 30, cada 60 minutos. Y entonces gritaba a la hora que era, a las 2 de la mañana y sereno. Eso quería decir que todo estaba tranquilo, todo estaba en paz. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque al final de esta situación debemos entender que esta situación de pregonar es hablar, anunciar, manifestar, que estaba preguntando este ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel, probablemente por ser mensajero, pudiera ser el querubín Gabriel.
y él está solicitando que alguien le mencione quién es el digno. Digo, nosotros sabemos que el único sin pecado que se encuentra en esa parte del cielo, obviamente aparte de Dios, es el Hijo. Y entonces el digno para esto es el Cordero, porque a él le tocó padecer por los pecados de la humanidad. Verso 3, Apocalipsis 5, 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Esto es importante, porque como les digo, Señor Jesús no conoció pecado, Señor Jesús pagó por los pecados de la humanidad, Señor Jesús es puro, santo y verdadero. Situaciones que muchos de nosotros no podemos decir. Por eso dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie es digno de eso, sino solo Él. Verso 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nos dice tres cosas: abrirlo, leerlo y mirarlo. ¿Y por qué nos menciona estos tres puntos? Porque el Señor es el que tiene la autoridad por haber padecido y vencido a la muerte. De leerlo, porque Él es el único que, como dije anteriormente, padeció, fue sepultado y resucitó. Pero además Él es el que sabe lo que dice. Entonces va a saber cómo manejarse en ese libro. Y ni mirarlo, porque es un libro glorioso, porque de ese libro de la vida mana vida también. Entonces, esto es importante, porque además de que Él, como no conoció pecado, tiene esa facultad. Pero no lo podrían mirar porque la gloria de Dios está manifestada en ese libro, porque es en el que está escrita la salvación de los hijos del reino de Dios. Dice el libro del Éxodo capítulo 34 versos 34 y 35. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado, lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La gloria impregna, y entonces la gloria del Padre ha impregnado ese libro. Por eso nosotros, como seres humanos, como gente que puede cometer y ha cometido pecados, no somos ni dignos de abrirlo ni de mirarlo, y nos lo va a impedir la gloria, porque la gloria es brillante, la gloria es poderosa. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ok. Esto probablemente porque habla uno de los ancianos que estaban en los tronos, los 24 tronos de que hablamos la semana pasada. Seguramente es el que tenía toda la autoridad, a quien se le había dado el Señor Jesucristo, que es el apóstol Pedro. Pero oiga, van a estar en sus tronos, porque ¿quién hubiera tenido la autoridad para hablarle a Juan como le habló si no hubiera sido Pedro? Porque dice uno de los ancianos, no dice un ángel. Y ese anciano pues es uno de los apóstoles, porque habla de los 24 ancianos. Y vimos la clase pasada que 12 ancianos son judaicos y 12 ancianos son gentiles. Entonces muy seguramente es o era el apóstol Pedro, ya que por haber vivido con él, él conocía perfectamente cómo funcionaba, cómo veía, cómo hacía todo. Y entonces en ese orden resulta ser que pues era el único que tenía la autoridad, porque Dios mismo, el Señor Jesús, se la había dado. Y esto es importante porque me dijeron, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué no fue Gabriel, no? Porque
dice que uno de los 24 ancianos, punto número 1, y número 2, no dice un ángel mensajero. Es importante. El Señor Jesús le otorgó y le dio autoridad. Por eso le dijo que sobre su misma persona edificaría la iglesia, pero él le dijo: cuida de mis ovejas, guarda de mis ovejas, protege a mis ovejas. Estoy parafraseando. A Pedro fue al que le dijo eso. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si nosotros nos lo imaginamos esto a través de los ojos hollywoodenses, pues vamos a ver algo muy al estilo de Monsters Inc., de la película esa de Pixar, perdón. Entonces, es importante que lo veamos a través de los ojos espirituales, porque, número 1, en medio del trono, habla del centro de esa gloria. Esto es que debe estar sentado el Padre, pues habla de la profundidad del lugar en donde está el Señor, ¿no? Habla de la mediación, de lo profundo que se puede mover ahí, la adoración, la obediencia, porque dice muy claramente: vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, habla en el centro, en el mero centro, porque si nosotros ponemos un punto y los 4 seres vivientes están uno al norte, otro al sur, otro al oriente y otro al poniente, es en el centro del trono. Entonces habla de la parte medular, del corazón del trono, es de lo que nos habla, ¿sí? Y dice: estaba en pie un cordero inmolado. Los corderos no tienen pies, tienen pezuñas, pero nos está hablando específicamente del Señor Jesús. Inmolar quiere decir sacrificar una víctima a Dios como signo de reconocimiento u obediencia. Abraham iba a inmolar a Isaac para con el Señor. Esto es importante que lo visualicemos y que lo entendamos. Ahora bien, 7 cuernos y 7 ojos. Número 7 es número de perfección. Los cuernos son figura espiritual de poder y autoridad, y los ojos son figura de sabiduría. Entonces nos habla que ese cordero inmolado tenía la perfección en el poder y la perfección en la sabiduría, y eso solo es otorgado por el Padre de la gloria. Vamos a Isaías 11, 1 y 2. Dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y espíritu de consejo. No dice espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto es importante, ¿por qué? Porque esos 7 espíritus son de los que nos habla esta parte de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos y comprendemos realmente esta situación, entonces comprendemos que esos 7 espíritus de Dios son de los que habla el libro de Isaías, capítulo 11, versos 1 y 2. Y son los que dice aquí que fueron enviados por toda la tierra. ¿Y cómo pueden ser enviados esos espíritus del Señor Jesucristo por toda la tierra? A través del evangelismo, porque cuando la gente recibe al Señor Jesucristo, recibe los 7 espíritus por toda la tierra. Ahora bien, vamos al capítulo 4, verso 5, y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a Apocalipsis 5:7, mis amados, por favor. Y vino y tomó el libro de la mano derecha
Nos dijo al principio que estaba en la mano derecha. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nos indica que quien lo tenía era el Padre, y el Hijo va y toma el libro de la mano derecha de su Padre. Y como les dije hace un momento, pues esto es el poder de Dios. ¿Y usted de dónde saca esto? Éxodo 15, 6 y 7. Dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es infinito, es grande y es poderoso. Y ya nos acreditó la misma palabra, nos dio la revelación, la misma palabra, el entendimiento, para saber por qué la diestra de Dios es poderosa. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Dice lo siguiente: pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entendamos esto de la manera correcta. Al decir usos viles no se refiere a usos degradantes, usos malos, sino se refiere a usos que no son glorificados como tal. ¿Por qué? Porque cuando un vaso es usado para algo que no le corresponde, se está envileciendo. La pregunta es que espiritualmente, ¿qué quiere decir envilecerse? Espiritualmente es perder el propósito por el que Dios te ha creado. Porque no hay otra cosa. Realmente vileza es disminuir, ¿no? Porque no hay otra cosa que te pueda envilecer más que dejar de hacer el propósito para el que fuiste llamado, que es lo más alto, porque de eso dependerá tu vida eterna. Por eso dice de esa manera. Ahora bien, utensilios de oro nos habla vasos con gloria, y de plata vasos con redención, porque así nos dice. No, utensilios de oro, utensilios de gloria, utensilios de redención. De madera, porque somos seres humanos. Y dice que el hombre en Salmos 1, vamos a verlo aquí. Salmos capítulo 1, verso 1. Dice el verso 3: será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, todo lo que hace prospera. Cuán bienaventurado es el hombre, verso 1, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Estoy en la Biblia de las Américas. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora sí, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita en todo lo que hace. Esto nos habla de que nosotros somos esos árboles, por eso dice, sino también de madera, que nuestra humanidad debe ser utilizada para honra y gloria de Dios. Y tenemos que humillarnos delante del Señor, postrarnos delante del Señor y hacer lo que nos corresponde delante del Señor. Barro. Dice la palabra de Dios que el Señor tomó tierra y que de ahí formó a Adán, del polvo.
Entonces, al final de cuentas, también le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, esto nos habla de nuestros principios y nuestros fines. Pero lo importante es qué va a pasar en el ínter de que nacemos a que somos llevados a la presencia del Señor. Tenemos que operar en la gloria de Dios, tenemos que operar, y ese barro pues lo tenemos, bueno, se va a transformar espiritualmente en madera, y esa madera tiene que ser redimida, tiene que ser llevada a plata, y de plata tiene que ser llevada a oro. Es una secuencia espiritual, y por eso dice, unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Los 4 seres vivientes son los que vimos la clase pasada en Apocalipsis 4, 7 y 8, que dice que el primer ser viviente, estoy leyendo capítulo 4, verso 7, era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, no dice que era de hombre, como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, habla de la humanidad, de estos seres vivientes, pero también dice alrededor, por dentro y por fuera estaban llenos de ojos. Habla de la sabiduría que Dios puede poner en la humanidad, de los siervos, sí y solo sí se encuentran en bendición, se encuentran correctamente delante de Dios. Y obviamente ya nos dice al final, y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es darle la gloria a Dios de todas formas habidas y por haber. Y también nos dice que los 24 ancianos son 12 apóstoles de Jesús, 12 apóstoles del Espíritu Santo, y las arpas de las que nos habla el el verso 8, es el concepto o la figura de la adoración en espíritu y en verdad. ¿Sí? Vamos al verso 9. Nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, sí. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado, porque aquí el Señor le abrió el entendimiento al apóstol Juan para decirle, también soy Dios a los gentiles, aquellos que creen que puedo yo levantarlos, que puedo yo sustentarlos, que puedo yo bendecirlos. Por eso dice Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es importante, mis amados, ¿por qué? Porque nosotros fuimos engendrados por Dios, espiritualmente hablando, por nadie más, por Dios. Ahora bien, Apocalipsis 7, 9 y 10 dice lo siguiente, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué es esto? Pues los gentiles, mis amados. Aquí dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y el verso que acabamos de leer dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso el apóstol Pedro también nos dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable.
Es importante que nosotros comprendamos esto porque no somos cualquier persona. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Lo que les acabo de decir, primera de Pedro 2:9, y lo vuelvo a repetir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. No hay más. Versos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Reitero, los gentiles, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí nos está hablando de algo bien importante. Digno de tomar el poder, porque eso se lo va a otorgar el Padre. Las riquezas son las espirituales y las naturales. Las riquezas en gloria que nosotros heredamos junto con Él. La sabiduría, de lo que habla Proverbios, de lo que habla Salmos, de lo que habla el libro de Cantares también. Oiga, pero eso es muy poético. Sí, pero hay mucha sabiduría en ese libro. La fortaleza. Esto nos lo dice el Señor: yo soy tu fortaleza. Vamos al Salmo 91, por ejemplo, que nos guarda el Señor de todo mal. Y ha estado muy en boga en este tiempo, ¿no? Dice: el que habita al abrigo del Omnipotente, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dicho de paso, la palabra lazo es tropiezo, espiritualmente hablando. Lo que le deben a poner a los matrimonios no es un lazo, es un cordel. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de noche, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor nos ha venido cuidando, guardando, fortaleciendo. Por eso Filipenses 4:13 dice clarísimo: ya que hemos entendido toda esta situación, dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero obviamente, si nosotros revisamos los primeros 11 versos, nos habla, los voy a ir leyendo en retroceso, que no es lo normal, no es lo usual, pero vamos a ir viendo cómo, si es una realidad que hay que cumplir con requisitos para poder tener o llegar a esta situación de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Verdad que ya no va estando tan fácil? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin
Al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Y podemos seguir avanzando, pero a lo que voy es a esto. Si el apóstol Pablo nos decía, todo lo puedo, es porque el Señor Jesús habita en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos al Señor Cristo en nuestro corazón, también recibimos lo que Él tiene. Y es esa fortaleza. La honra, que es algo que falta mucho en la iglesia. Muchísimo. Creemos que somos iguales a la autoridad. Y no, mis amados, no somos iguales. No se oye crudo a lo mejor, pero no somos iguales. Es como si un niño le dice a su papá, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás, carnal? Pues no es su igual, es su padre. Sea como sea, es su padre. Y les estoy poniendo un ejemplo muy coloquial mexicano. Pero no puedes tratar como un igual a una autoridad que Dios ha puesto. No lo puedes tratar como un igual. ¿Por qué? Porque de esa persona muy probablemente puede depender tu bendición. Es importante trabajar en la honra. La gloria, esa solo la de Dios. El Señor Jesucristo dijo, la gloria que tú me diste, yo se las di para que así como tú y yo somos uno, ellos y yo seamos uno. Esto está escrito en el libro de Juan capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces sí hay gloria en los hijos de Dios, mis amados. Y esa gloria hay que cuidarla, hay que trabajar en ella. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como tú también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Esto qué quiere decir, mis amados? Está clarísimo. Si el Cordero es el que va a celebrar las bodas, los que son del Cordero tendrán que estar en la mesa del Cordero. La alabanza. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros, alabar a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que hace, por todo lo que opera y funciona en nuestras vidas, mis amados. No nos cansemos de alabar a Dios, y la mejor alabanza a Dios se llama obediencia. La mejor adoración se llama obediencia. Vamos a Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Aquí nos marca 4 tipos de adoración, que son alabanza, honra, gloria y poder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le otorgamos el poder sobre nuestras vidas, es alabarlo. Ahora bien, ¿quiénes eran los que hacían más esto? Los 4 seres vivientes del capítulo anterior, que acabamos de ver hace un momento también. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan realmente a los siervos de Dios. Cuando un siervo de Dios realmente funciona como Dios quiere, va a funcionar de acuerdo a lo como lo ha establecido el Señor desde su santo trono de gloria. No como Él quiere, no como Él piensa, no como Él se imagina, sino que va a funcionar y va a operar, sino como Dios manda. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Muchas veces justifican los siervos o justificamos los siervos algunas cosas que decimos que son de Dios y no son de Dios. Porque nosotros creemos, porque nosotros pensamos, porque nosotros hablamos, pero no, mis amados. Yo creo que lo más sano es regirse y establecerse por lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que no hay para dónde moverse. Y normalmente esto es lo que debería de pasar en toda la iglesia. En toda la iglesia.
pero a veces cambia un poco esta situación. Vamos al verso 14. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta adoración siempre debería de ser perfeccionada por los ministros, es decir, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay un punto que yo he visto en muchísimos lugares que me llama mucho la atención, que los ministros de la casa dejan que fluya la alabanza solita, pero deben estar participando, deben estar adorando, deben dar guías, pautas, visiones espirituales y proféticas a esa alabanza. Una recomendación, si algún ministro me escucha, métase a cantarle a Dios, métase con el grupo de alabanza, métase a adorar a Dios. Usted debe ser la guía porque usted es la autoridad de esa casa. Y como autoridad usted tiene que ser el principal adorador de Dios. ¿Para qué? Para que la gente sepa que las cosas deben ser como manda la palabra. Así es. Conozco ministros que ellos mismos dirigen su alabanza, dirigen muchas cosas. De verdad, un aplauso, ¿no? Yo no soy músico, pero trato de hacer lo que Dios me permite hacer para adorarlo, bendecirlo y exaltarlo y que descienda la gloria de Dios. Ahora bien, hay situaciones que dividen el cuerpo de Cristo, mis amados. Lo dividen muy, muy feíto por idiosincrasia, por filosofías, por doctrinas. Y la verdad de la palabra de Dios es que solo hay un Jesucristo, solo hay un Dios vivo, solo uno murió por nosotros, que se llama Jesús de Nazaret, no tiene ningún apellido ni ningún otro nombre, ¿no? Nada más era eso, ¿no? Y al decir por todos los siglos, esto nos habla de la eternidad a la que se refiere la palabra de Dios. Muy bien, hemos terminado el capítulo 5 y les quiero decir que va a empezar lo interesante a partir de este capítulo 6, porque empieza la situación más profética, diría yo, que todo es profético, pero más relevante, las trompetas, todo esto, ¿no? Pero sí es importante que le den una leidita al capítulo 6 para que vayamos avanzando en ello. Y les anticipo que va a haber capítulos en los cuales no vamos a acabar en un día, pero no importa, en un par o 3 días sí los acabamos, teniendo un poquito de tiempo y teniendo el deseo de ir aprendiendo más. Por lo pronto vamos a orar para terminar. Les agradezco infinitamente el estar con nosotros en este tiempo, el que estén escuchando los estudios, el que estén estudiando su Biblia, que estén orándole a Dios, y si pueden, oren por este servidor. Vamos a orar, mis amados. Padre Santo de la Gloria, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad. Te rogamos, hermoso mío, que te magnifiques de una manera maravillosa, poderosa, sobrenatural y portentosa, rogándote que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder y tu mano de autoridad, Señor, esté en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Tómanos, mi Rey, en tus manos, abrázanos, cuídanos y guárdanos. Te pido bendiciones especiales para todos los que estamos inmersos en este estudio, que nos permitas conocerte cada día más, ir avanzando en ti, en tu conocimiento y sobre todo en tu amor. Te rogamos, precioso Rey del cielo, que te magnifiques y que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté con nosotros, abrazándonos, cuidándonos y guardándonos, dándote siempre muchas gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pasen una excelente noche, Dios me los bendice, les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando hasta en tanto no tengamos la vacuna correcta y que tengamos la plena certidumbre de que está funcionando correctamente. No nos dejemos guiar porque si hay semáforo amarillo, anaranjado y todo, guardémonos y cuidémonos,
en extremo. Acuérdense que sí nos guarda el Señor, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Les bendigo, Dios les guarde y les bendice. Pasen una maravillosa noche.